y hoy les traje un tema que en realidad este es un tema abreviado de lo que es el reparo endovascular de aorta, y todo lo que vamos a ver puede llegar a ser motivo de una charla más importante en un futuro, pero como para que tengan una idea, como médicos generales, como médicos residentes, de qué se trata cuando uno indica un reparo endovascular de aorta, tanto abdominal como torácica. La mortalidad en la ruptura aórtica es del 80 al 90% de los casos. El término que más se usa en todo el mundo es IVAR, y quiere decir reparación endovascular de la aorta desde su luz. Los que comenzaron con este digamos, procedimiento es el argentino Carlos Parodi, que es quien diseñó el procedimiento a partir de un stent forrado, también invento de otro argentino, y se hizo el primer procedimiento a partir de este doctor. El primer doctor que lo hizo en la Argentina es el doctor Luis Bechara Zamudio, que fue nuestro profesor. Como clasificación del aneurisma de aorta abdominal se clasifican en pequeños, medianos y grandes. Lo que respecta es concretamente la medida, y a partir de 5 centímetros empieza el tratamiento. La reparación es entre 4,5 en las mujeres y 5 en los hombres, pero también hay que considerar las medidas antropométricas. Hay gente de 1,80 que 4,5 por ahí excede ligeramente su medida normal de aorta, y gente muy bajita en Latinoamérica que con 4 centímetros hay que indicarle el reparo, justamente porque la medida antropométrica no se condice, o sea que por más que la regla sea estricta, uno tiene que salirse de esas medidas considerando la anatomía de cada paciente, la talla y el peso. Con respecto a lo que es la forma, puede ser sacular, o sea, formar un saco en el recorrido aórtico. Esto que vemos acá es la luz, esto que vemos acá es el trombo mural. Como se ve, este paciente tiene un solo riñón. Y puede ser fusiforme, el otro era, perdón, fusiforme, y este sacular, me equivoqué. Esta forma sacular habla más de una dilatación en forma de saco que, digamos, protruye sobre la luz, y hay que considerar dos cosas. Ahí vimos que el paciente anterior tenía un trombo mural. Los pacientes que no tienen trombo mural tienen muchísimo más riesgo de ruptura, y es algo que hay que considerar. Hay veces que a uno lo llaman que el paciente tiene un aneurisma de aorta y trombo mural. En realidad el trombo mural por ahí ayuda un poco a la pared a que no se rompa. Hay que tener muchísimo más cuidado con los pacientes que no tienen trombo mural, y eso es algo que hay que saberlo. Este paciente, por ejemplo, no tiene trombo mural y tiene más posibilidades de romperse justamente porque tiene menos pared. Y este entra dentro de los inclasificables, porque la verdad que tiene curva y contracurva. Este es un caso que se hizo en la Clínica General del Norte con una prótesis especial y dio mucho trabajo. Eso, la verdad, si le pueden poner un nombre, les agradezco, porque no tiene nombre. Las indicaciones. Estas indicaciones parten de una guía propia de la Argentina, que se llama Protocolo de Cartagena. Por más que sea de Argentina, se llama así, y responde a un momento en el que uno indicaba la cirugía abierta o la cirugía por vía endovascular, y considerando determinadas características. Estas son características, digamos, de alto riesgo. Infarto reciente, con evidencia de riesgo isquémico de pacientes, digamos, diagnosticados por angiografía, la angina inestable en clase funcional 3 o 4 de la New York Association, y insuficiencia cardíaca inestable. Arritmias significativas, como por ejemplo el bloqueo B completo, arritmias ventriculares sintomáticas, arritmias supraventriculares con ritmo ventricular no controlado y enfermedad valvular severa. Riesgo intermedio son patología, digamos, cardíaca no tan seria como la anterior, más la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con determinantes en
el estudio de función respiratorio patognomónicos, la insuficiencia renal crónica con creatininas mayores a 2, diálisis y el riñón en herradura. El riñón en herradura es imposible resolver un aneurisma de aorta por vía abierta con un riñón en herradura porque es imposible el clampeo aórtico. En la época en que no existía la cirugía endovascular, esto realmente era un desafío, mucho más, es la patología casi más seria que se veía en el clampeo aórtico por vía abierta. Y la coagulopatía. La coagulopatía porque sabemos que el acceso por vía endovascular permite pequeños accesos por disección o por punción que hacen que haya menos riesgo de sangrado. Los pacientes que están en trasplante de órganos y tienen aneurisma de aorta tienen una indicación estricta y absoluta. El abdomen hostil, o sea, los pacientes que fueron multioperados y enfermos neoplásicos. Hay que tener en cuenta que la expectativa de vida de estos pacientes debe ser 2 años o más. A esos pacientes les vamos a hacer una cirugía de aorta por vía endovascular. Con respecto a las indicaciones anatómicas, que por ahí estas son las indicaciones más bien propias del manejo dentro de Colombia, son los cuellos que tengan una distancia de 10 milímetros de longitud con un diámetro aproximado de 32. O sea que superen una vez y un poquito más a la aorta normal. La angulación de la aorta debe ser menor a 60 grados. Esto lo vimos en una imagen, la tercera que vimos, que no es tan así y que uno puede, digamos, arriesgarse a reparar un aneurisma que tenga 60 grados o más. Los diámetros de las ilíacas, eso es muy importante, que tiene que ser de 7 milímetros para permitir el acceso del paso de los dispositivos. Y si hay estenosis ilíacas, habría que hacer un conducto o dilatarlo previamente para poder acceder con el dispositivo. La presencia de un aneurisma ilíaco no contraindica el tratamiento justamente porque existen prótesis con patas cónicas y que se pueden acoplar a los aneurismas. Se aconseja preservar una hipogástrica en general para el manejo, digamos, de la agregación de los órganos pelvianos. ¿Qué se hace cuando se hace una cirugía endovascular? El dispositivo se coloca por vía percutánea o por disección. Se coloca el cuerpo principal y después se coloca el cuerpo accesorio a la pata contralateral. Esto, digamos, muestra que cuando se hacía o cuando se hace por necesidad un reparo abierto, uno tiene que hacer una disección que generalmente es mediana, suprainfraumbilical, y hace una disección extensa de la aorta abdominal y conlleva una cirugía muchísimo más por ahí trabajosa, sangrante y estresante, sobre todo para el paciente en el postoperatorio, que le puede costar muchos más días de respirador y la verdad que el trabajo con el paciente es muchísimo mayor. Por lo tanto, la cirugía endovascular viene a resolver un problema que teníamos los cirujanos vasculares, sobre todo en las emergencias. Tenemos una serie de modelos que existen en el mercado, que en realidad estos son más que nada para que vean cómo son, la estética, digamos, de los dispositivos, pero en realidad no existe una prótesis perfecta, sino que cada paciente tiene que ser indicado en relación a su anatomía, en relación a la conformación de su aneurisma, y uno no se casa con una sola prótesis. En la Clínica del Norte usamos todas las prótesis. Esta es la que se usó en esa famosa aorta con curva y contracurva, y estos son unos dispositivos que son nuevos. Estos son 2 stents. Uno de ellos, los 2 stents, perdón, nacen de la aorta y terminan en las 2 ilíacas y tienen como un endosaco que se inyecta, digamos, un material que es un polímero para llenar el saco, ocuparlo y, por supuesto, acá no hay endofugas, no hay endolinks. Son modelos nuevos de prótesis que en un futuro se van a ver más seguido. Son en realidad 2 stents paralelos.
Este es otro tipo de dispositivo endovascular que es un modelo nuevo, se llama Cardiatis, y en realidad es un stent con muchas capas, multiporoso, por el cual pueden acceder el flujo hacia los vasos espláncnicos, como se puede ver acá, como se puede ver en este dibujo también. Eso lo que permite que la dinámica de los flujos haga que se trombose todo este elemento por donde no pasa la sangre en forma dinámica y quede estos caminos hacia los vasos espláncnicos liberados. Es un modelo nuevo y hay que esperar que lleguen más resultados como para considerar el uso. Los implantes de las endoprótesis se deben hacer en una sala híbrida o en hemodinamia. Como pueden ver, se toman todos los recaudos correspondientes al manejo hemodinámico de los pacientes. Los equipos tienen que ser con un brazo basculante y oscilante y el manejo es quirúrgico estricto. Se maneja como una cirugía en quirófano pero en un ambiente distinto o se debe evitar también que entren muchas personas y la infección de estos dispositivos puede llegar a ser una catástrofe, por lo tanto tiene que ser manejado exactamente como si fuera una cirugía de aorta abierta. En lo que respecta a la técnica de acceso por disección, nosotros acá tenemos que se hace, en mi caso, y muchos cirujanos vasculares prefieren esta técnica más que nada para evitar complicaciones, es exponer completamente el vaso. Acá lo que tenemos es la exposición de la femoral común, la profunda y la superficial con un introductor por donde van pasando las vías. Los dispositivos de delivery, esto quiere decir que son los elementos que entregan la prótesis, son como este, por ejemplo, que es Medtronic, y llevan la prótesis y se despliega. Cada prótesis tiene una forma de despliegue casi parecido y otras varía, pero tengan en consideración que los dispositivos que se usan y que entran al cuerpo del enfermo miden esto, casi 1,60 m. Las cuerdas que se utilizan también son de 2 metros o más, cuando las curvas se tienen que franquear con dificultad, ¿no? Con respecto a la aorta torácica, ¿qué indicaciones tenemos para reparar la aorta torácica? La rotura o fisura de la aorta torácica es prácticamente una indicación 1A. En este momento, con los dispositivos que existen, abrir un tórax para reparar una aorta, la verdad que le traería muchos inconvenientes al enfermo, o sea que la endoprótesis viene a resolver, en este caso, un problema, la verdad que muy habitual y de forma casi perfecta. Otra indicación es la transección por desaceleración, y esto existe cuando existen impactos a alta velocidad en los pilotos de los aviones o los corredores de autos, donde la aorta se cizalla a la altura de la subclavia izquierda y es necesario implantar la aorta, digamos, completa en su eje. Los aneurismas, por supuesto, y la disección aguda o crónica de la aorta torácica. El accidente de placa o úlcera penetrante de aorta es una forma de rotura o de disección por dentro de la luz que puede ser patognomónica de una formación posterior de un aneurisma, por lo tanto tiene que ser tratada. Con respecto a esta clasificación de los segmentos de la aorta torácica que responde al doctor Frank Criado, un doctor uruguayo que vive en Estados Unidos, es la clasificación como para determinar en qué segmento de la aorta torácica se va a implantar el dispositivo. A los fines de, digamos, nomenclatura y usar siempre el mismo idioma. Con respecto al implante de una endoprótesis torácica, acá tenemos una norma implantada por debajo de la subclavia izquierda, probablemente por etiología neurismática, y gráficamente esta es la conformación que adopta la prótesis. Tiene una estructura que se llama free flow o flujo libre, por donde puede pasar el flujo hacia, por ejemplo, en este caso, la subclavia izquierda. En lo que respecta a distintos procedimientos que son muy necesarios de hacer, y yo vengo de uno, por eso tardé, es la realización de relocación de los vasos supraórticos, como es este caso, que se llama debranching,
y hay veces que uno tiene la necesidad de hacer un bypass de la subclavia, la carótida de la subclavia, más que nada para poder implantar en un sector más proximal a la válvula aórtica el dispositivo para evitar la oclusión de estos vasos. Con respecto a lo que es la literatura, existen dos estudios muy importantes, muy serios, que son trials y que son de la Gran Bretaña, son del año 2004, se publicaron en el año 2010, donde comparan las conductas en relación a la cirugía abierta con la cirugía endovascular. Esto habla de la cantidad de enfermos en estos estudios es de 2.600 aproximadamente, y se dividió en dos: el IBAR 1, que compara cirugía abierta con cirugía endovascular, y tratamiento médico, que es el IBAR 2, con endovascular. Acá lo que tenemos es una ligera, superioridad de la sobrevida de los pacientes con tratamiento endovascular. Pero esta es la causa total de mortalidad en estos pacientes. Si comparamos a la sobrevida, a la mortalidad en realidad, relacionada con el tratamiento endovascular versus el abierto, tiene gana el endovascular. Eso es lo que habla el IBAR 1. Y el IBAR 2, lo mismo, la sobrevida de los pacientes con mortalidad relacionada al aneurisma es superada por el tratamiento endovascular versus la no intervención. Por lo tanto, de esto lo que quiere decir es que uno le tiene que buscar la posibilidad de tratar a un paciente que tiene aneurisma, hay que buscarle la solución. Los aneurismas en un momento dado se rompen, entonces siempre, por más que sean pequeños, convendría estudiar a los pacientes, tenerlos preparados para ser tratados. El doctor Carlos Guimarán, que es un doctor de Colombia que trabaja en Estados Unidos, propone que sean tratados todos los aneurismas inferiores a 3,5 centímetros, y en China, por ejemplo, se tratan todos los aneurismas independientemente de su medida. Bueno, muchas gracias, estoy atento a sus preguntas.